del poder adquisitivo de la gente, de la capacidad de consumo. Por eso aparecen todos estos indicadores de caídas importantísimas del consumo, porque estamos en el medio de un proceso de ajuste y yo trato siempre de simplificarlo. Digo, no hay ajuste si no hay variables que se atrasan respecto de las otras. Es decir, si la inflación es del 30%, el dólar se devalúa un 30%, los servicios públicos aumentan un 30% y los salarios aumentan un 30%, estamos igual que en el punto de partida. Claro. Entonces el ajuste es siempre el intento de que una variable pierda frente a otra. Y normalmente la variable que se trata que pierda es la del salario. Es decir, las políticas de ajuste tienden a depreciar el valor real del salario. Y así está dicho en los documentos que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional. Ellos hablan de amortiguar el peso de los salarios, que es una manera elegante de decir lo mismo que yo estoy diciendo. Cuando se deprecia el salario, bueno, la gente tiene menos poder adquisitivo, se achica el consumo. Cuando eso se combina con que están abiertas las importaciones de productos que se fabrican en el país, las empresas tienen menos mercado, producen menos, despiden gente, esa gente consume menos y todo es un círculo perverso que va generando lo que se llama el ajuste. Exacto. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Otro gobierno hubiese tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional? Otro gobierno que piense como este, sí. Otro gobierno que piense de otra manera, no. ¿Qué se hubiese podido hacer? Lo que se estaba haciendo, seguramente con algunos cambios, con modificaciones. ¿Pero Mire, teníamos dinero o no? ¿para qué? Para hacerlo, no sé, porque ¿para qué le pedimos entonces al fondo? Y yo creo que le pedimos al fondo para financiar la fuga. Uno de los temas fundamentales que fue motivo de controversia durante la política, de la gestión anterior, tiene que ver con la administración de las divisas. Es decir, durante la administración anterior hubo una restricción a la posibilidad de sacar fondos del país libremente, y eso para mucha gente era muy irritativo y generó mucha controversia y demás. Pero la verdad que la Argentina no produce dólares. No. No es un país, no tiene autorización para emitirlos. Y tiene un serio problema porque hoy, por ejemplo, tiene un desbalance entre lo que importa y exporta del orden de los 10.000, 11.000 millones de dólares anualizados. Es decir, fíjese cómo es la cosa, Georgina. Hoy un exportador exporta y si quiere nunca trae los dólares a la Argentina, porque ha sido liberado totalmente de la responsabilidad de traer los dólares al país. Pero un importador que importa tiene que pagar a los 60 días, 90 días, 180 días la importación. Entonces tiene que ir a comprarle dólares al mercado. ¿Quién es el mercado? Porque el Banco Central tiene la instrucción de no intervenir. Entonces el mercado es el señor, el banco, la compañía, el fondo de inversión que tiene dólares. ¿Cuánto vale el dólar? Al precio que el que vende quiere ponerle. Entonces se producen los fenómenos como estos que estamos teniendo. Entonces, usted me dice, ¿se podría hacer otra política? Absolutamente sí, pero es otra política, no un punto de otra política. ¿Qué se tendría que hacer, Heller? Básicamente, en este tema yo le diría que hay dos posibilidades. Dos. Explíqueme. Trato. A ver. Una es la que este gobierno lleva adelante, que es dejar todo en manos del mercado. El mercado regula, el mercado dice cuánto valen las cosas, el mercado dice lo que se importa, el mercado dice lo que se exporta, el mercado dice cuánto vale el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Esto no es un invento mío. El presidente de la Nación fue al foro de Davos y dijo una frase que define el tema. Le dijo a los empresarios allí: nosotros le cortamos el pasto para que ustedes jueguen. Textual, no es una frase inventada. Nosotros le cortamos el pasto para que ustedes jueguen. El otro día, en una reunión, la semana pasada, dijo: ya hemos hecho todo para que el Estado deje de intervenir. Ahora está en manos de los empresarios. Entonces, ese es un modelo. El otro es un modelo que cree que los intereses del conjunto de la sociedad están representados por el Estado.
y que el Estado tiene que establecer regulaciones en cada uno de los temas que atiendan a los desniveles de posibilidades que tienen los distintos sectores de la sociedad. Siempre las regulaciones están pensadas desde el lado de los que necesitan de la regulación. El poderoso no necesita regulación. La regulación es su poder, impone la regla. Sí, sí. En el mundo, los países que tienen posibilidad de exportar porque su competitividad es muy alta, quieren libre comercio. Los países que tienen dificultades de competitividad quieren protección. Siempre es así, en todos los órdenes. Entonces, hay dos modelos. Uno donde la regla la fija el famoso mercado, el señor mercado, que en definitiva son un conjunto de corporaciones, y otra en que las reglas la fija la sociedad representada por el Estado. Eso genera tensiones. Eso genera preocupación, y mucha preocupación. Y contradicciones, y es así. Pero no ¿qué hay pasa con el índice y la inflación que dijeron que en todo el año va a ser de un 15% y ya estamos en un 15% a mitad de año? Y pasa que es esto mismo que hemos dicho. Si la inflación, ¿qué es la inflación? Porque la gente está preocupada por la inflación y yo digo, traduzcámoslo. Inflación, que es que aumentan los precios de las cosas. Claro. La gente no entiende de política monetaria, de que le expliquen que el tema es la emisión o que el tema es, qué sé yo qué cosa, la cantidad de moneda que circula. La gente lo que ve es que va al supermercado y la cosa le cuesta más caro. Claro. Y que no puede comprar. Ahora, usted piense que vivimos en un país donde el productor lechero dice que se funde porque lo que le pagan por la leche no le alcanza para cubrir los costos. ¿Sí? Y el consumidor de leche que va a la góndola dice que no la puede pagar. Entonces, ¿no será que hay que meterse en la cadena de valor y ver qué es lo que pasa en el medio entre este que la produce y este que la consume? No estará ahí el problema, porque si no, es todo inviable. Es decir, a este no le alcanza y este no la puede pagar. Algo está mal. Hay que intervenir en la cadena de valor, pero para eso hay que estar dispuesto a intervenir. Y eso que yo le digo, que parece tan sencillo, es válido para cualquier tema. Si usted deja la cosa liberada a la oferta y la demanda, es esto que tenemos. Si usted no regula, es esto que tenemos. Entonces, el gran problema de este modelo que impulsa este gobierno desde que asumió el 10 de diciembre del 2015 es que cree en el mercado y que deja todo librado a lo que el mercado establezca, asigne y designe. Y entonces esto es lo que nos sucede. Caen los salarios en términos reales, caen las jubilaciones en términos reales, cae el poder de consumo de la población, cae la actividad de las pequeñas y medianas empresas, están en crisis las economías regionales. ¿Cómo no se puede pensar que se podría hacer otra política? Tranquilamente, esa otra política genera otros conflictos. Se tiene que pelear con los que en esta política son ganadores. Y que usted, si quiere hacer otra política, se va a tener que meter con ellos y de alguna manera los va a afectar. ¿Y qué hacemos? Porque estamos recién en julio, ¿no? ¿Estamos en julio o estoy loca? Julio, ¿no? Estamos en julio, sí, no, está no, loca. No, porque yo me confundo. Va, no lo sé, pero estamos en julio. Estoy loca, pero claro, además yo me confundo las fechas. No sé si estamos en junio, julio, vivo tan acelerada. Sí. ¿Qué hacemos? Porque dicen, mismo desde el gobierno, que vienen unos próximos 6 meses muchos más duros aún. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjese si será grave, que será grave, que Macri desde que a los 3 meses que asumió, empezó a decir lo peor ya pasó. A los 3 meses que asumió, usted lo escuchaba en un discurso y decía, bueno, lo peor ya pasó, ahora viene una etapa mejor, etc. Por primera vez, el gobierno nos está diciendo, tenemos por delante una dura etapa de por lo menos 6 meses. Sí. Por lo menos. Algunos analistas dicen que 6 meses no, que sería hasta abril, mayo del año que viene. Yo tampoco sé por qué en abril, mayo del año que viene va a mejorar, porque en el presupuesto que el gobierno está preparando, habla de un recorte del gasto de los 300.000 millones de pesos. Y eso cuando usted mira
solo se puede hacer recortando los salarios de los empleados públicos, las jubilaciones, los gastos en salud, en educación, en ciencia y tecnología. Así que yo tampoco creo que vayamos a mejorar. Si usted me dice qué es lo que hay que hacer, preparar una alternativa política suficientemente fuerte para que el 10 de diciembre en la Argentina haya un gobierno de otro tipo. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Yo respeto las instituciones, los tiempos de la gobernabilidad, no se me ocurre ninguna cosa de carácter diferente, pero digo, es legítimo que quienes no estamos de acuerdo con este proyecto pensemos en un proyecto diferente y en construir fuerza política alternativa que gane las suficientes voluntades populares para empezar el 10 de diciembre con otro tipo de proyecto de país. Y está Carlitos. Carlitos, ¿qué quieres preguntar, amor? Sí, ¿qué tal, Carlos? Buen Hola, día, ¿qué tal? ¿cómo estás? Lo que quería preguntarte fundamentalmente, primero quiero estar en un todo de acuerdo con lo que dijo recién Carlos, porque algo que no dijo Carlos, pero que está implícito más o menos en todo lo que dijo, estamos en un periodo de estanflación. Estamos con inflación y además con recesión. Y un dato para agregar es que esa recesión va a determinar en muchos casos desempleo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene un negocio y no puede vender, automáticamente va a tener que cerrar y va a haber trabajadores que van a quedar en la calle. Yo lo que le quería preguntar a Carlos, más allá del panorama negro, porque ya el Fondo Monetario dijo que no vamos a crecer más del 1%. 0,4 dice el fondo. Por eso, 0,4, no llegamos ni al 1%. El problema es, ¿por qué pasan los gobiernos en este bendito país? Y no pasa como en otros países de Latinoamérica, que pasan los gobiernos, pero lo económico se mantiene y se corrige lo que no pudo estar bien. Acá cambian los gobiernos y cambian las políticas económicas. Entonces siempre estamos en un círculo vicioso. Discúlpame, ¿dónde pasa eso que vos decís? Y en Chile, por ejemplo. No, pero es que cuando vos mirás los indicadores de Chile, Sí. no son mejores que los de la Argentina. Bueno, pero una cosa pero que... da una sensación de estabilidad. No, pero eso es claro, pero eso es mayor. una cosa La inflación que de nos Chile no es venden. la nuestra, Carlos. Pero, a ver, la Argentina es un país que tiene todos los estándares que puedas tomar para medir calidad de vida, creo que son mejores los argentinos que los chilenos. Sí. Sí. Chile no tiene clase media, Sí. tiene una sociedad bastante fragmentada. Es verdad, sí. Sí. Claro. Es verdad. La educación no es gratuita, es decir, Sí, tenés es conflictos enormes porque la educación Sí, no es gratuita. es Es decir, verdad. hay un montón de cosas con las que vos podés lograr estabilidad. El problema es el costo social y el problema es si vos estás dispuesto a acostumbrarte a vivir de esa manera. Es decir, por alguna razón, vos fijate que todavía la Argentina sigue siendo un país que recibe inmigración del continente. Sí. De muchísimos países del continente siguen viniendo a la Argentina, porque a pesar de todo esto que hemos descrito, todavía, por ejemplo, aquí la enseñanza es gratuita, hay un sistema de salud que lo han empobrecido muchísimo, pero que sigue siendo público Gratuito, sí. y gratuito, y que lo quieren liquidar. Hay un sistema previsional de reparto, los chilenos no lo tienen, el sistema previsional chileno es gravísimo porque tienen las AFJP y está en una crisis fenomenal. Nadie habla del conflicto que existe en Chile con el sistema previsional. Entonces esa estabilidad aparente está lograda sobre la base de que han logrado estratificar una serie de limitaciones que por distintas razones la gente las asume como inevitable o está acostumbrada a ello. Y por suerte los argentinos no estamos acostumbrados, peleamos y nos resistimos. Yo digo, cada economista siempre viene con un librito bajo el brazo cuando llega a cada gobierno, ¿no? Es como que no hay una cosa mancomunante. No. Es como el técnico de fútbol, y vos sabés de fútbol. Cada técnico que viene con su librito bajo el brazo y a lo mejor lo que se hizo bien se deja de lado, ¿no? Pero es modélico. Yo vuelvo a insistir que es de fondo el tema. Personalmente puedo decir que lo que digo ahora lo dije hace 3 años, hace 5, hace 8, hace 15, por lo tanto no tengo ninguna cosa que alguien me pueda decir, no, pero vos antes en tal tema pensabas diferente. Estoy completamente tranquilo. Pero además no son posiciones de ocasión. Yo creo que, insisto, vos mirá el mundo. En el mundo ha pasado una cosa fenomenal, descomunal. Ya hoy, más que los estados,
el mundo lo mandan las corporaciones. Entonces vos tenés la paradoja de que Estados Unidos e Inglaterra, los líderes del libre comercio del mundo, se están volviendo proteccionistas. ¿Por qué? Porque las corporaciones, utilizando las reglas que esos estados crearon, terminan perjudicando a esos propios estados, porque se van a producir a países de costos salariales más bajos, facturan desde lugares de tributación más baja y por lo tanto afectan las economías de los países centrales inclusive. Así de complejo está el mundo. Hoy hay desatado una guerra comercial cuyas consecuencias no vamos a dejar de sufrir. Porque la gente dice, ¿qué me importa a mí que los chinos y los norteamericanos se estén peleando? Yo digo, sí, nos importa muchísimo. Porque si los chinos no le pueden vender a los norteamericanos, no van a dejar de producir, van a tratar de encontrar mercados sustitutos y seguramente vendrán a vendernos a nosotros y a otros como nosotros lo que no le pueden vender. Todo es una consecuencia. Claro, todo se vincula. Sí. Entonces, insisto, vos tenés una economía global donde existen paraísos fiscales, donde se estima que se deja de tributar 500.000 millones de dólares anuales. Escuche la cifra, la digo de vuelta. 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares anuales se deja de tributar por maniobras de elusión. ¿Qué son maniobras de elusión? Resquicios legales por los cuales, por ejemplo, una compañía cerealera que exporta desde la Argentina, le exporta a su asociada de Luxemburgo, desde donde se exporta a China. O sea, todos juegos contables. El precio de acá a Luxemburgo es un precio que hace que en Argentina no haya utilidad. La utilidad queda en Luxemburgo, que tiene muy baja tributación fiscal, y entonces, en definitiva, los chinos que compran pagan el precio final correcto, pero los argentinos no reciben el beneficio impositivo de lo que han exportado. Doy un ejemplo sencillo que hoy lo tenemos planteado en el conflicto que tienen los países europeos, por ejemplo, con los grandes no son de comunicación, de la tecnología. Hay todo un conflicto planteado con Google, Apple, etcétera, etcétera, por estos fenómenos. Otro día podemos venir a hablar de este tema, de Google, de Apple. Cuando quieran. Porque hoy, desgraciadamente, me están apurando. Me echan. Sí, me están echando. Y bueno, me voy. Le pusieron una tarjeta. pero no le hago tarjeta. No, lo entiendo. Yo conozco los límites de los tiempos. Un gusto por la invitación. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ¿sí? No sé si me levantó el ánimo, pero... No trato de eso, lo que trato de que lo vamos a invitar otra vez. Yo trato lo vamos a invitar otra vez. Bien. Gracias, chao. Muchísimas gracias. Carlitos. Sí. Chicos, yo empiezo pum para arriba, pero ustedes me la hacen difícil. A ver, Nos vamos a la ciudad de Mar del Plata, porque ¿sabés qué? El titular del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, cerró el Congreso Multisectorial. Mirá. En la Asamblea de la Multisectorial 21F estamos con Agustín de Telis en Mar del Plata. Economista, hiciste un análisis que dejó muy preocupado a los trabajadores. Sí, lo que hicimos fue una descripción de la realidad en el marco de las multisectoriales que se vienen armando en todo el país, hoy en Mar del Plata. Lo que me tocó fue hacer una descripción de la realidad del programa económico que vino a implementar este gobierno en Argentina, un programa que tuvo como intención bajar los salarios, un programa de políticas de ajuste, un programa que beneficia a